Hola, queridos alumnos de Matemáticas Académicas de cuarto de la ESO. Seguimos hoy con la resolución de triángulos cualesquiera. En vídeos anteriores vimos el teorema del seno y hoy vamos a ver el teorema del coseno. ¿Vale? Con esos dos teoremas se puede resolver cualquier triángulo, sea o no sea rectángulo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver el teorema del coseno. Fijaros, tenemos un triángulo cualesquiera, ABC, y sobre él hemos trazado la altura correspondiente a uno de los vértices, en este caso al vértice C. ¿Vale? Eso me genera dos triángulos rectángulos, el triángulo rectángulo BFC, el triángulo rectángulo BFC, al cual le vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Como sé que la distancia de A a B, el lado opuesto al vértice C, es C, pues voy a llamar X a la distancia de A a F. Por tanto, ¿cuánto será la distancia de F a B? Pues será todo lo que mide el lado C menos lo que mide de A a F, que es X. ¿Vale? El lado C lo descompongo en dos trozos. Si a uno le llamo X, el otro trozo será C menos X. Entonces, teniendo en cuenta eso y aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo BFC, este triángulo que tiene de este es F, este es C y este es B, pues esto es mide A, esto es un ángulo de 90 grados, esto es H y esto es C menos X. Aplicando el teorema de Pitágoras, nos queda que la hipotenusa al cuadrado es igual que h al cuadrado más c menos x al cuadrado. ¿Vale? Por el teorema de Pitágoras. Pero como tenemos otro triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo AFC, ese triángulo también es rectángulo, es este triángulo. A ver. Es este triángulo. Este es el triángulo AFC, que la hipotenusa al cuadrado, b al cuadrado, es igual que h al cuadrado, un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. ¿Vale? Es decir, que tenemos estas dos ecuaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Fijaros, como aquí aparece h al cuadrado y aquí también aparece h al cuadrado, lo que vamos a hacer es restar esas dos ecuaciones. Si restamos esas dos ecuaciones, ¿qué obtenemos? Pues tenemos a cuadrado menos b cuadrado, vamos a ponerlo un poco más para acá, a cuadrado menos b al cuadrado igual h al cuadrado menos h al cuadrado se reduce a h al cuadrado y aquí quedaría c menos x al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que a cuadrado menos b al cuadrado es igual, vamos a desarrollar ahora, c menos x es una diferencia al cuadrado, será cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más x al cuadrado, y ahora menos x al cuadrado. Evidentemente x al cuadrado que suma y x al cuadrado que resta se van, y aquí, fijaros, queda a cuadrado, el b al cuadrado que está restando lo paso al otro lado sumando, b al cuadrado más c al cuadrado menos 2c por x. ¿Vale? Vamos a ver cuánto vale x en este triángulo. Aquí, en este triángulo, si este es el ángulo A, quiero relacionar el ángulo A, ¿vale?, con el cateto contiguo X y con la hipotenusa B. El ángulo A con el cateto contiguo X y con la hipotenusa. ¿Esa qué razón trigonométrica me lo relaciona? Pues claramente el coseno. El coseno del ángulo A será igual a X partido
de la hipotenusa del triángulo rectángulo, que es B, de donde X, ¿cuánto vale? Pues equivale B por el coseno del ángulo A. Y lo voy a sustituir aquí. En vez de poner X, voy a poner lo que vale. Luego tengo que A cuadrado es igual que B al cuadrado más C al cuadrado menos 2C, y en vez de X pongo lo que vale, que es B por el coseno de A. Reordenando esto, pues obtenemos una expresión de la forma A cuadrado igual que B cuadrado más C al cuadrado menos 2B por C por el coseno de A. Y a esta expresión es a la que se le llama el teorema del coseno. Teorema del coseno. ¿Vale? Tenemos esta expresión para el teorema del coseno, que es A cuadrado igual lo que mide el lado A al cuadrado más lo que mide el lado B al cuadrado es igual a lo que mide el lado B al cuadrado más lo que mide el lado C al cuadrado menos 2 veces lo que mide B por lo que mide C por el coseno del ángulo A. Si hubiéramos rotado los nombres de los vértices, igualmente obtendríamos una expresión de este estilo: B cuadrado igual que A cuadrado más C al cuadrado menos 2AC por el coseno de B, y de igual manera obtendríamos otra expresión: C cuadrado igual que A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de C. Cualquiera de estas expresiones es el teorema del coseno. ¿Vale? Realmente es la misma, simplemente es cambiar de orden el nombre de los vértices. ¿Vale? Pues a cualquiera de estas expresiones se le llama el teorema del coseno. Sirve para resolver triángulos que sean cualesquiera, no necesariamente triángulos rectángulos. ¿Para qué se aplica el teorema del coseno? Pues normalmente el teorema del coseno se aplica cuando no se puede aplicar el teorema del seno, porque es más complicado. El teorema del coseno, fijaros, hay que hacer más operaciones, hay que elevar al cuadrado, sumar, multiplicar, es bastante complejo, y solo se aplica cuando no hay otra solución, cuando el teorema del seno no nos resuelve el problema. Por ejemplo, ¿en qué casos no nos resuelve el problema el teorema del seno? Pues en casos como este, por ejemplo, en los que nos dan, los datos que nos dan es que conocemos dos lados y el ángulo comprendido. En este caso conozco el lado 700 metros, el lado A 1200 metros y su ángulo comprendido 108 grados. ¿Vale? Pues en este podéis intentar aplicar el teorema del seno en este triángulo y siempre os quedarán dos incógnitas. No lo podréis resolver. Siempre habrá dos incógnitas. Por lo tanto, el teorema del seno, en este caso, no me resuelve el problema y tengo que pasar sí o sí al teorema del coseno. ¿Vale? Pues entonces vamos a calcular cuánto vale el ángulo primero B. Vamos a calcular primero lo que vale B, el lado B, y después ya calcularemos lo que vale los ángulos A y C. ¿Vale? Bueno, pues aplicamos el teorema del coseno. Como lo que nos preguntan es B, pues vamos a aplicar el teorema del coseno, en el que la incógnita es B. Será B cuadrado igual que A cuadrado más C al cuadrado menos 2A por C por el coseno del ángulo B. Fijaros, tenemos todos los datos a excepción de B. B al cuadrado será igual que 1200 al cuadrado más 700 al cuadrado menos 2 por 1200 por 700 y por el coseno del ángulo de 108 grados. Pues esto se mete todo a la calculadora y B cuadrado será igual a 1200 al cuadrado más 700 al cuadrado menos 2 por 1200 por 700 y por el coseno de 108 grados. Nos da 5. Eso es lo que vale B cuadrado.
Luego, ¿cuánto vale b? Pues vale la raíz cuadrada de todo este número, de 2.400.148,55. Si hacemos la raíz cuadrada de este número, pues nos devuelve 1564,98. 1564,98. Aproximadamente 1565. Estos son metros. Eso es lo que vale B. ¿Vale? Hemos tenido que utilizar el teorema del coseno. Fijaros que las operaciones pues son algo complejas, aunque con la calculadora se pueden hacer sin problemas. Ahora, una vez que ya sé lo que vale B, que vale 1564,98, pues para calcular el ángulo A y el ángulo C, pues sí que puedo aplicar el teorema del seno. Y lo vamos a aplicar porque es de más fácil aplicación. Entonces, en este caso, aplicaremos que B partido por el seno de B será igual que A partido por el seno de A. De aquí, ¿qué es lo que yo quiero calcular? El ángulo A. Todo lo demás lo tengo. Sé lo que vale B, acabo de calcularlo. Sé lo que vale el ángulo B, por lo tanto sé el seno de B. Y el seno de A es lo que quiero calcular. Porque A sé que vale 1200. De aquí lo que tengo es que 1564,98 partido del seno de 108 es igual que a 1200 partido del seno de A. Vamos a despejar de aquí el seno de A. ¿Cuánto vale el seno de A? Pues está aquí dividiendo, pasa multiplicando. El seno de 108 está dividiendo, pasa multiplicando. Será 1200 por el seno de 108 grados y partido de 1564,98. ¿Vale? Pues vamos a darle a la calculadora 1200 por el seno de 108 y dividido entre 1564,98. Le damos al igual y me da 0,729, es decir, 0,73. Eso es lo que vale el seno del ángulo A. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? Pues el arcoseno de 0,73. El ángulo cuyo seno es 0,73. Y le damos es inversa seno de la respuesta y nos dice que es 46,82 grados. 46,82 grados. Luego el ángulo A es 46,82 grados. Ya para calcular el ángulo C, pues simplemente hay que tener en cuenta que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados, por lo tanto el ángulo C será 180 grados menos lo que vale A y menos lo que vale B, es decir, 180 grados menos 46 menos lo que vale A, que es 46,82, y menos lo que vale B, que es 108 grados. Pues entonces a esto le vamos a restar, vamos a sumar 108 y se lo restamos a 180 y da 25,18. 25,18 grados redondeando. Es lo que mide el ángulo C. Luego ya hemos resuelto el problema. Hemos calculado lo que vale B y lo que vale el ángulo A y lo que vale el ángulo C. ¿Vale? Para poder resolver lo que valía B, no nos servía el teorema del seno. Hemos tenido que aplicar obligatoriamente el teorema del coseno. Y el segundo caso en el que obligatoriamente hay que aplicar el teorema del coseno es en triángulo como este, ¿vale? En el que nos dan los tres lados, ¿vale? Y tenemos que calcular los tres ángulos. Nos dan un triángulo como este, un lado mide 16, este mide 16, el otro mide 12, por aquí mide 12,
y el más pequeño aquí mide 10. Luego, con los nombres que le he puesto, este será B, este será A y este será C. Eso es indiferente. ¿Vale? Nos hablan de centímetros. Bueno, pues centímetros. Entonces, aquí no podremos calcular, no podemos utilizar en principio el teorema del seno de ninguna de las maneras, porque no conozco ningún ángulo, no conozco ni el ángulo C, ni el ángulo B, ni el ángulo A, y siempre nos quedarán de incógnitas los dos ángulos. Luego es imposible aplicar el teorema del seno. Luego obligatoriamente vamos al teorema del coseno. Podemos coger cualquiera de sus variantes. Vamos a coger la primera, que a cuadrado es igual que b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno de a. Y aquí conocemos todo a excepción de a. ¿Vale? Luego voy a calcular cuánto vale a, primero el coseno de a y después cuánto vale a. ¿Vale? Pues empezamos. 12 al cuadrado será igual que 16 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 por 16 por 10 por el coseno del ángulo A. Es decir, mi única incógnita es el coseno de A y de ahí obtendré lo que vale A. ¿Vale? Bueno, pues hacemos las cuentas. Esto da 144, es igual que 16 al cuadrado, 256, más 10 al cuadrado, que son 100, menos 2 por 16, que son 32, por 10, 320, coseno del ángulo A. Luego, pasando el 320 coseno del ángulo A, que está aquí restando, lo paso sumando, me quedaría 320 coseno de A igual que 256 más 100 son 356 y el 144 que está sumando pasaría restando, menos 144. ¿Vale? Bueno, pues entonces 320 por el coseno de A será igual que 356 menos 144, que son 212, de donde el coseno del ángulo A, ¿cuánto vale? Pues 212 partido de 320. El 320 está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Cuánto son 212 entre 320? Pues le damos a la calculadora y dice que da 0,6625. Y de aquí, ¿cuánto va a valer el ángulo A? Pues el ángulo cuyo coseno vale 0,6625. Es decir, el arco coseno de 0,6625. Sabemos que el arco coseno es inversa del coseno de la respuesta de 0,6625 y me da 48,51 grados. 48 redondeando, 51 grados. Eso es lo que mide el ángulo A. Pues ya sé lo que mide A, que son 48,51 grados. Y para calcular lo que vale el ángulo B y el ángulo C, sí que se puede ahora utilizar el teorema del seno, ¿vale? Porque sabiendo esta versión, A partido del seno de A, conozco A, lo que mide A, que es 12, y conozco lo que vale el seno de A, puesto que A vale 48,51, y conozco lo que vale B, vamos a calcular lo que vale el seno de B, y de ahí sacamos B. ¿Vale? Entonces A son 12 partido del seno de 48,51 grados, será igual que B, que son 16, dice aquí, B son 16 partido del seno del ángulo B. De aquí, despejando el seno del ángulo B, está dividiendo, pasa multiplicando, será 16 por el seno de 48,51
y el 12 que va a quedar aquí multiplicando al seno de b pasa al otro lado dividiendo. Es decir que haciendo las cuentas, 16 por el seno de 48,51 dividido entre 12 me da 0,998, es decir, 1. Me da 1, aproximadamente 1. De donde el ángulo cuyo seno vale 1, lo deberíamos de saber, no hace falta ni calcular, que es 90 grados. De aquí B son 90 grados. Es decir, que el triángulo este que me están dando es un triángulo rectángulo. Es decir, aquí este ángulo sale de 90 grados. Pero claro, eso no lo sabíamos antes de empezar. Vale 90 grados. Y por tanto, ¿cuánto vale el ángulo C? Pues el ángulo C, sabiendo que la suma de los tres ángulos tiene que ser 180 grados, C vale 180 menos A menos B, que son 90, y voy a poner 90. Luego es 180 grados menos 48,51 grados y menos 90 grados. Luego a 90, 180 menos 90 son 90, le quito 48,51 y me da 41,49 grados. 41,49 grados, que es lo que mide el ángulo C. Este ángulo C es de 41,49 grados. ¿Vale? Bueno, pues espero que haya quedado claro. Recordaros simplemente que es obligatorio utilizar el teorema del coseno cuando tenemos triángulos en los que o bien conocemos solamente los tres lados, tres de sus medidas que son los tres lados, o bien conocemos tres medidas, dos lados y el ángulo comprendido. ¿Vale? Si conocemos dos medidas de los lados y el ángulo comprendido entre ellas, hay que utilizar obligatoriamente el teorema del coseno. ¿Vale? Bueno, pues espero que haya quedado claro. Un saludo y hasta el próximo vídeo.